A todos se nos presentan diversas circunstancias en la vida cotidiana. No sé cuántas circunstancias parecidas a las que le voy a comentar se te han presentado, pero creo que eso es muy común. Por ejemplo, de pronto necesitas abrir una puerta y la puerta se cerró y quedó con llave y no encuentras la llave y tienes que abrir rápido, es urgente abrir, tienes que entrar. Y buscas y entonces utilizas una llave, no, esta no es, y buscas otra y no, tampoco, y esta tampoco, y en los cajones, en todo lo que puedes, buscas, intentas utilizar una llave y no puedes abrir. ¿Por qué será que no se puede abrir? Porque no es la llave de la puerta. Pero de pronto buscas en el bolso y en ese bolso profundo que tenemos las mujeres, y ahí en el fondo hay una llave, preciso, esa era la llave, y entra rapidito la llave y abre la puerta, fácil, no gastó segundos, por ahí 2, 3 segundos y ya. ¿Por qué fue tan fácil? Porque era la llave exacta, la llave correcta, la llave única que abría esa puerta. Si vamos, por ejemplo, al banco y necesitamos sacar cierta cantidad de dinero con una tarjeta de crédito, si tú colocas la tarjeta por el lado incorrecto, pues no va a funcionar. Pero más aún si de pronto colocas la tarjeta y en el momento de estar marcando, digitando la clave, se te olvidó un número. ¿Será posible la transacción? No. ¿Por qué? Porque faltó la clave exacta. ¿Para qué? Para que se pudiera desarrollar la transacción. Entonces son circunstancias como esas que podemos lidiar en el diario vivir. Unas se solucionan rápido, otras fácil, otras de pronto no. Pero no hay problema, seguimos adelante. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Y cómo lidias tú con esta vida? En medio de tanta oscuridad, en medio de tantas circunstancias, en medio de tanto oír cosas negativas y ver tantas cosas que quisieras más bien no ver, en tanto oír enfermedad, en tanto ver crisis a tu alrededor, ¿cómo lidias la vida? ¿Cómo lidias las circunstancias para, sabiendo más aún los que ya caminamos con el Señor, que hay un mundo espiritual que domina el mundo natural? Y que en el mundo espiritual hay oscuridad total sobre la tierra. Entonces, ¿cómo alguien viendo tantas cosas puede tener una luz para poder lidiar la vida y no estar esclavo como tantos otros? ¿Cómo lidiarías tú la vida? ¿Es posible que una persona sola, sin alguien que lo acompañe, pueda tener la claridad para poder tomar las decisiones correctas y poder tener la llave exacta que le ayude a vivir la vida correctamente? ¿Es posible? A ver, preguntémonos cada uno, ¿es posible que cada uno en su fuerza lo pueda hacer? No es posible, es imposible. Esta vida de oscuridad necesita una luz para poder en medio de ella caminar seguro y tener la victoria. Punto 1, ¿dónde encontramos esa llave y esa clave? Punto 1, viviendo del agua y del Espíritu. En la palabra del Señor en San Juan 3, del versículo 3 al 6 dice la palabra: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Entonces, así como un bebé nace un día de papá y mamá, nace de la carne, ese día se le pone una fecha, ese día va a ser el día de su cumpleaños. ¿De qué nació ese bebé? De la carne. Dios permite que el ser humano tenga esa habilidad de poder reproducir la vida física, pero jamás el ser humano tiene en sus fuerzas la habilidad para hacer nacer del Espíritu. La única manera de nacer como hijo de Dios es naciendo del agua y del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Diga, del Espíritu Santo. Es necesario conocer al Espíritu Santo, caminar con Él para poder lidiar en este mundo lleno de oscuridad correctamente, sin equivocarnos, y caminar dependiendo continuamente de Él. Una persona que no tenga esa luz que da el Espíritu Santo puede estar desnuda y no darse cuenta. ¿Desnuda cómo? En el Espíritu. Está tan llena de pecado encima, pero siente que su vida está bien, que su vida es normal, que vivir de X o Y manera es lo normal, es correcto.
Vivir dando tumbos por la vida y decidiendo mal es normal. ¿Por qué? Porque yo soy así. Pero resulta que está ciega esa persona y está desnuda. Y no puede darse cuenta, desnuda, ¿por qué? Porque están con todos sus pecados encima, pero no lo percibe. ¿Por qué? Porque no está esa luz del Espíritu Santo. Y otras personas, caminando ya con el Señor y habiendo conocido esa luz, puede la persona decir, yo soy hijo de Dios, pero resulta que permite que esa luz se vaya apagando en su vida. Y aun cuando Dios dispuso que sus hijos fuéramos vestidos con vestiduras reales, esas vestiduras no están en la posición que Dios quiere que sus hijos las tengan mientras están en la tierra, por causa del descuido en su caminar en esa luz y con esa luz. Si miramos nosotros Isaías 52 versículo 2, dice la palabra: levántate del polvo, Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Levántate del polvo. La persona ha podido caminar con el Señor, pero si permite el descuido espiritual, la luz que hay en la persona empieza a apagarse poco a poco y no se da cuenta en qué momento sus vestiduras reales empiezan a empolvarse. El polvo empieza a llegar a sus vestidos. ¿El polvo de qué? De lo de esta tierra, de lo de este mundo, de lo del pecado. Empieza a llegar de vuelta. ¿Por qué? Porque la luz empieza a menguar. ¿Por qué? Porque se descuida la relación con Él. Dios planeó que tuviéramos vestiduras reales, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar esa vestidura, la limpieza de la vestidura, el vestido que Dios colocó en cada uno de nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que sin esa luz hay polvo ¿de qué? De conformismo. Sobre el vestido cae el polvo de la pereza espiritual. Sobre el vestido, ese vestido que Dios colocó aquel día, que nos recibió como sus hijos, empieza a ser salpicado por el polvo del egoísmo. Vuelve la pereza espiritual, vuelve el polvo del desánimo, del desaliento, vuelve la religiosidad. La persona como que se acostumbra a si se puede bien, o si se puede mañana, si tengo tiempo busco a Dios, si no tengo tiempo no. El conformismo le dice, pues no hay problema, usted tiene muchísimo que hacer, muchísimo que estudiar, muchísimo que trabajar, entonces no hay problema, puede dejarlo para otro día. Así, eso se llama conformismo, indisciplina espiritual, descuido espiritual, y eso va salpicando el polvo, va trayendo polvo espiritual al vestido blanco y resplandeciente que Dios puso un día sobre cada uno de nosotros. Entonces es necesario que estemos muy atentos, porque el polvo del orgullo puede caer también de vuelta y los deseos de la carne pueden empezar a tomar fuerza como antes estaban dominando la vida del ser humano. Es necesario que entendamos que el afán, tanta turbación y tanta preocupación también pueden salpicar, y si no tenemos claridad y compromiso verdadero con ese Dios maravilloso que nos llamó, esa luz empieza a apagarse. Si miramos Salmo 127 versículo 1 y 2, dice la palabra: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde de la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Cuando la luz del Espíritu Santo empieza a bajar de nivel en una persona, puede la persona caer en turbación y en mucho afán, en mucho hacer cosas que son buenas, pero que están debilitando la vida espiritual si no hay cuidado, si no hay relación. Entonces ese vestido se sigue empolvando. Y cuando menos piense la persona puede tener harapos encima y ya no vestiduras reales. Y por eso el Señor le dijo a su pueblo aquí: levántate del polvo. Y hoy nos dice a nosotros, a todos: ojo como andamos en relación con Dios. No podemos permitir que el polvo de esta tierra, con tantas acciones contrarias a Dios, vuelvan a nuestra vida y dañen nuestra relación con el Señor. Hoy Dios nos dice: siéntate en el lugar de honor, en ese lugar de hijo, en ese lugar de hija que te llamé a que vivieras. Y Dios nos dice: quítate ya todo
toda atadura, toda opresión de cadena que haya sobre tu cuello. Las cadenas hacen agachar la cabeza y no mirar a Dios. Entonces Dios nos dice: cuida tu relación, cuida tu andar. Es necesario que cuides la luz que hay en ti. Con la luz encendida del Espíritu Santo, todo se ve claro. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitamos al Espíritu Santo? Respóndete tú, ¿necesitas al Espíritu Santo? Todos necesitamos esa luz, todos los seres humanos. Pero esa luz llegará a aquel que reciba a Cristo en su corazón. Y tú y yo lo hemos recibido. Entonces te digo, no podemos descuidar esa luz, siendo tan necesario. ¿Cómo es posible? Punto 2, que muchos se hayan olvidado del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que muchos hayan dejado a un lado a ese compañero del camino, a ese compañero tan especial que Dios quiere que camine con nosotros todos los días? El Padre envió su Santo Espíritu porque sabía que sin Él era imposible que nosotros camináramos como hijos de Dios en la tierra. Una persona sin el Espíritu Santo da tumbos, cae, vuelve a lo viejo, porque este mundo a nivel espiritual está en oscuridad. Dios sabía, no solamente necesitan a mi Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que también necesitan un compañero que les muestre el camino todos los días. Por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, esa obra de la cruz se va a hacer real en ellos todos los días, en la medida que ellos caminen con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos dice: es necesario que lo recordemos. San Juan 14, versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará a vosotros otro consolador. ¿Para qué? Dice: para que esté con ustedes para siempre. Dios sabía, necesitan a otro. Jesús es el primer consolador, pero Él sabía, Jesús se va al cielo. Ahora no se pueden quedar solos, debe venir el otro consolador, que era el Espíritu Santo. Él es el que hoy nos acompaña para caminar fuertes y firmes de la mano de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, de los problemas. Él es el único que nos puede ayudar a caminar sin tropezar y sin caer de vuelta. Necesitamos al Espíritu Santo. Dice la palabra en el 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. Un niño huérfano es un niño que está expuesto a que cualquiera le haga daño, a que lo lleven por un camino equivocado, a que de pronto lo empujen y se caiga y tropiece y hasta se mate. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Una persona puede haber recibido a Cristo, pero si no camina de la mano del Espíritu Santo cada día, entonces se queda como un huérfano. Y Satanás puede venir a debilitarlo, a sacarlo del camino. Las circunstancias pueden debilitar a la persona y sentir: Dios me dejó. No, Dios no nos ha dejado. Dios nos busca, y la muestra es que no nos dejó solos. Ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar. En Romanos 8, versículos 7 y 8 dice la palabra: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, esa naturaleza pecaminosa con la cual crecimos va muriendo definitivamente. Es la única manera. ¿Sabe por qué? Porque si no caminamos con el Espíritu Santo como esa luz que nos ilumina, entonces la carne toma fuerza y la carne no quiere orar, la carne no quiere adorar, la carne no quiere obedecer, la carne quiere meter la cabeza por donde quiere. Una persona que está sin esa luz, o se le está pagando tanto, no quiere obedecer, y se le hace un llamado de atención, alguien se lo hace y de pronto no le gusta, y entonces no acepto, y entonces me enojo, y entonces me escondo, entonces no pongo la cara, y cosas así. Esas son acciones de la carne. Y Dios nos dice: un hijo de Dios debe alimentar la relación con Dios para que el Espíritu Santo y esa luz vayan en aumento, y ese deseo, esas obras, esas reacciones de la carne se debiliten definitivamente. No más excusas, porque la carne pone excusas continuamente a Dios. Hay que someter la carne para caminar firme. Si no hay coger espiritual, si la persona no somete continuamente su vida al Espíritu Santo, entonces la cojera continúa. Y una persona que anda coja, pues se va saliendo del camino definitivamente. Y Dios compara lo espiritual con lo físico.
si nosotros no estamos rindiendo todo en nuestro carácter, nuestro ser entero al Señor cada día, entonces eso que antes nos dominaba tomará fuerza y nos irá sacando poco a poco del camino. Mis amados, dice Romanos 8, versículo 9, que es necesario que nosotros miremos con claridad. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Diga, porque Jesús vino a mi vida. Porque Jesús vino a mi vida, entonces ya no estoy controlado, yo puedo someterla a Él y cada día se extinguirá, se extinguirá, se extinguirá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que empieza a tomar fuerza y a controlarnos, a controlarnos. Ese es el propósito de Dios con tu vida, que tú seas el templo del Espíritu Santo. Entonces es necesario que tengamos cuidado. El Espíritu Santo ilumina la palabra, pero sin Él, sin el Espíritu Santo, entonces la palabra se podrá oír, alguien más la podrá escuchar al lado, me podré oír yo a mí misma, pero no la oirá Dios, porque Dios solamente oye la palabra que es guiada por el Espíritu Santo. Y las cosas que hagamos tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Una red no tendrá la fuerza que Dios quiere, ni el respaldo que Dios quiere, si no es guiado todo por el Espíritu Santo. Entonces se pueden hacer muchas cosas buenas, pero si lo hacemos independiente del Espíritu Santo, es cuando Dios nos va a decir, recuerden quién lo llamó, recuerden volver al primer amor. Dios no quiere que perdamos su amor, sino que tengamos esa relación continua para que esa luz vaya en aumento y esa luz ilumine la palabra del Señor. Así la palabra, sin el Espíritu Santo, la palabra, aunque la conozcamos, aunque la hablemos, queda inactiva. La palabra queda sin sentido y puede volverse destructiva. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no camina bajo la guianza del Espíritu Santo puede interpretar mal la palabra de Dios y puede dañar a otros con la palabra, puede juzgarla mal, y por eso resultan tantos grupos cerrados. ¿Por qué? Porque no se deja guiar la persona por el Espíritu Santo, sino que interpreta de acuerdo a su propia visión. 3. Es claro tener en cuenta que el Espíritu Santo está más interesado en aquello que hacemos en privado. Punto 3, el Espíritu Santo está más interesado en aquello que hacemos en privado. En el Salmo 27, versículo 4, dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Quién decía eso? David. David fue un hombre que descubrió el valor de la relación con Dios. Él descubrió el tesoro tan grande de poder tener una amistad personal con Dios. Él tuvo la presencia del Espíritu Santo y las revelaciones profundas. Pudo ver a Jesús mucho antes de que Jesús viniera a la tierra. ¿Por qué? Por esa relación que tenía con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está cerca a la persona y vive en la persona, entonces el Espíritu Santo puede capacitar, puede liberar, quita el temor, hace valiente al más débil de los hombres y va capacitando y vuelve a la persona adoradora, como lo volvió a David, un adorador en espíritu y verdad. La Biblia está llena de salmos escritos por un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios le interesa más lo que la persona hace en lo privado con Él que lo que hace afuera. ¿Por qué? Porque si la persona depende de Él allí en privado, entonces Él lo va a acompañar para trabajar en público. ¿Cuántos decimos amén? En lo último, la carne se debilita y va recibiendo más y más de la presencia de Dios. En Romanos 8, versículo 13 al 16 dice la palabra, pues si viven obedeciendo la carne morirán, pero si mediante el Espíritu, el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre, amado Padre. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo quiere orar, quiere adorar. Si mantiene relación con el Señor, entonces va a tener una continua actitud hacia Dios, un continuo deseo de estar relacionado con Él.
Dios te dice, allí en su presencia se debilita la carne. Aquello que nos sometía va tomando un segundo plano y su presencia y su palabra empiezan a tener vida. La palabra de Dios, dice el Señor, es espíritu y es vida. Cuando tiene vida la palabra, cuando tiene una persona que tiene el espíritu también, entonces toma vida la palabra y se puede ver y entender con claridad como Dios quiere que la meditemos y la entendamos. Amén. Entonces volvamos a cuidar esa relación con el Señor. Volvamos a Él, vengamos a Él. No ignoremos a la persona más importante que nos puede acompañar en la tierra. Solo con Él es posible caminar seguro y tomar decisiones correctas en la tierra y poder comprender estos tiempos y poder estar tranquilo en medio de la crisis, en medio de todo lo que puede suceder alrededor. Dios te da sus ojos para que tú y yo podamos ver aquí en medio de la oscuridad y no sentir temor. ¿Por qué? Porque Él está contigo, porque Él está con nosotros. Yo le invito a que cuidemos nuestra relación con Él, a que volvamos como David a decirle: Señor, una cosa te pido todos los días de mi vida, y es que yo pueda estar en relación contigo, que me falte todo menos tu presencia, que me falte todo, aún el aire, pero tú no, que tú seas lo primero para mí todos los días de mi vida. Así la luz va en aumento y tendrás la llave exacta y perfecta para caminar en un mundo oscuro, tranquilo y seguro. Yo te invito en este momento a que cierres tus ojos y que entiendas que la llave perfecta para lidiar esta tierra y este mundo en paz y en seguridad es caminando en la luz del Espíritu Santo. Tú y yo lo necesitamos. Sin Él estamos perdidos. Así conozcamos la Biblia. Necesitamos la palabra y el Espíritu. Y podemos decir entonces lo que decía David: tú eres mi pastor y contigo nada me falta. Y podemos decir como decía David: Señor, tú eres mi ayudador. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tu palabra y tu Espíritu me dan fuerza. Tu palabra y tu Espíritu, tu vara y tu callado me ayudan a caminar aún en medio de la oscuridad. Yo te pido que cierres tus ojos y que le respondas al Señor: ¿cómo está esa luz en ti? ¿Cómo está esa luz? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? El mejor amigo que alguien pueda tener en la tierra. ¿Podría ser mejor tu relación? ¿O estás apagado? Seamos sinceros cada uno. O de pronto alguien pueda decir: yo no conozco al Espíritu Santo. Pues te digo que Él te invitó a ti. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, que estás con nosotros, es el Espíritu Santo el que usó a alguien para invitarte. Yo los invito en esta hora a todos: vuelven a amistad con Él. Busquemos la presencia de Dios. Que podamos decir como David: Señor, que yo pueda estar contigo todos los días de mi vida. De nada servirá hacer tantas y tantas cosas de la madrugada a la noche si Él no guía todo, si Él no está en nuestro corazón como fuego. Digámosle al Señor: perdóname si he descuidado mi relación. Yo te invito a que renuncies hoy a todo lo que ha podido llegar a tu vida y poco a poco, sin darte cuenta, te has venido apagando. Cuando la luz está ya muy corta, muy poca, no se ve bien. Sansón se fue debilitando y cuando se dio cuenta, ya el Espíritu de Dios se había ido. Y después fue llevado preso y le sacaron los ojos. Dile: Señor, guárdame a mí. Escóndeme bajo tu sangre, Jesús. Vuelvo a ti, vuelvo a mirarte con todo mi corazón. Dile al Señor: renuncio al descuido espiritual, renuncio a la tibieza espiritual, renuncio al costumbrismo, Señor.
En el nombre de Jesús renuncio a ser una persona que repite cosas solamente. No quiero ser mecánico en lo que hago. Quiero ser guiado por ti, Espíritu Santo. Ayúdame a volver al secreto y a tener la disciplina que tú quieres que tenga. Te necesito. He sufrido en este mundo, he sufrido al tomar decisiones, me he equivocado. Te necesito a ti, Señor. No quiero estar tibio en tus caminos, no quiero estar frío, quiero estar lleno de tu presencia. Quiero que tu luz vaya en aumento en mi vida y quiero ver con claridad cómo lidiar este mundo y esta tierra y cómo lidiar mi propia vida sin equivocarme, caminando y dependiendo de ti. Someto mi vida a ti, dile al Señor. Someto mi vida a ti. Renuncio a volver a ser esclavo. Renuncio a volver a estar ciego. En el nombre de Jesús. Y me dispongo hoy con tu ayuda, Espíritu Santo, a volver a levantarme y a seguir cultivando el fuego de tu presencia, el fuego de tu amor. Habla ahí con el Señor desde tu corazón. El Espíritu Santo mismo te muestra cómo has estado. Agárrate de su mano para siempre y dile: nunca más me debilitaré, nunca más te daré un segundo lugar, nunca más. Tú eres y serás de aquí en adelante el primero para mí.